esto sería un cambio enorme en cada una de sus organizaciones si lo pensáramos de esta manera. ¿Sí? Si yo me puedo... Sí. O sea, la organización, el grupo va a funcionar si los individuos que la forman, que le dan vida, tienen en claro ese concepto. Si cada uno, digamos, forma parte a través de sus valores, se integran al grupo, va a hacer que todo camine. No fue sencillo. Exactamente. No me fue sencillo. A lo mejor de 100 personas que fueron pasando, me quedé con un grupo de 30. Y las 30 funcionaban bien. Pero bueno, tiene que ver con esto, con animarse a conocerse, ¿no? Para ver qué se puede hacer, cómo nos podemos potencializar juntos. Porque cada cuestión es esto, si no es trabajando juntos es muy difícil. Corremos el riesgo de digamos, nos terminamos desmotivando, ¿sí? Porque vemos que no podemos lograr lo que deseamos hacer en relación al otro, ¿sí? Me quedó eso de querer seguirlo haciendo, me quedó eso. Bueno, exacto. Porque cuando cae la organización pasa justamente esto, es decir, es esta sensación de se podrían haber hecho muchas cosas, y el tema de la pregunta siempre es ¿dónde falla la organización para no poder seguirse sosteniendo? Y capaz era algo sencillo, era en escuchar al otro, ¿sí? Y él, vuelvo a insistir, era salir en la búsqueda del otro y ver qué hay como puntos en común. Es cierto, todos podemos ser organizaciones distintas, con objetivos y fines distintos, pero hay un fin en común. Hay un fin en común. Sí, igual no hay que estar todo el tiempo juntos, todos con todos. O sea, encontrar el momento en el cual dos organizaciones pueden trabajar o enriquecerse, o una puede ayudar a una en un determinado momento y la otra ayudará. Porque por ahí, para la organización, que son todos voluntarios, tienen su vida, su trabajo, por ahí es difícil conocer a todos los grupos. No, de la ciudad, como un poco... Pero acá, perdón, por lo que vi hay una herramienta, digamos, dentro del programa, digamos, que está justamente para eso, de articularnos. Por eso nos querían al principio anotar todas esas cosas, por ahí, temprano, anotar todas esas cositas que nos piden para poder comunicarnos, para que se arme la red, ¿no? Exactamente. Hay una autora que yo recomiendo, se llama Sonia Abadi, que escribió un libro que se llama Pensar en Red. O sea, no trabajar en red. Primero hay que pensar en red. Entonces lo que ella dice es que hay que hace una analogía con la compu. Entonces dice, es como cuando ustedes se meten en un link. Entran en un link y disparan a otro link. Y después van a otro link. Y van y aparecen en un lado que parece increíble en cómo llegaron. Entonces dice, el otro no es mi obstáculo, es mi inspiración. Entonces no sé a dónde me lleva el otro. El otro con otro y el otro con otro. Entonces dice, primero hay que pensar en red y después trabajar en red. Exacto. Es un libro muy interesante, está en internet, lo pueden tener digitalizado y realmente me parece que es como la base. ¿Cómo es la autora? Sonia Abadi, con velada. Es una médica que estudió cómo los pacientes se curan a partir de poder pensar en red. Es muy interesante. Yo digo que las redes fracasan porque nosotros pensamos linealmente, no pensamos en red. Y tiene que ver también a veces los intereses. Claro. En realidad lo que haces vos es juzgar al otro, entonces bajar la persiana. Este no me sirve porque es de tal lado, el otro no me sirve porque es de tal lado. Y ella dice, todos los juicios en suspenso. O sea, los tomás, pero no cerrás la persiana. Los dejás en suspenso. Entonces eso te permite no considerar al otro un obstáculo. La verdad que me parece que es para leerlo. Exactamente. Voy a tratar de retomar las ideas que fueron surgiendo, ¿no? En primer lugar ella dice esto de no siempre juntos, y es cierto, porque cada organización tiene su propio sentido, ¿no? Su propio sentido. Que es cierto, o sea, yo siempre insisto en esto, nunca hay que ir a ningún extremo, tal cual. Porque es cierto, uno puede perder el propio sentido en los sentidos de los otros, ¿no? En lo que el otro va proponiendo. Es solamente encontrar momentos puntuales de conexión. Los momentos de conexión para saber que puedo contar con el otro. No es otra cosa que eso. Saber que puedo contar con el otro. Que esto lo podemos planificar entre estas 2 o 3 organizaciones en este momento, otras en otra, ¿sí? Y es lo que decía él también. Y por eso me gustó la invitación que me hace esta organización. Porque la propuesta es esa, ¿no? En primer lugar,
esta serie de jornadas de capacitación tienen que ver justamente con esto, con empezar a trabajar en red, para empezar a conocernos. Eso es lo que vos señalabas en relación a la información que se herramienta refería. para que podamos acceder todos, digamos. Exacto. Es más fácil, como que facilita la cosa. Exacto, totalmente. Y que si vos lo pensás es algo como sencillo, digamos. No es otra cosa que tratar de conocer al otro. Pero a veces no damos el paso, digamos. Nos quedamos como encerrados y no damos el paso. Y entonces por ahí pensar esto. Vuelvo a retomar esta idea, ya podemos ir cerrando. Voy a retomar esta idea de esto de querer ser sujeto y lo voy a traer después a las organizaciones. Cuando uno es sujeto por la familia, lo que decíamos hoy, por nuestros padres, hay algo que es clave. Que yo confío en mis padres, o confío en mi familia. Me dejo sujetar por ellos. ¿Sí? Es como yo logro ser lo que soy, logro ser como persona. ¿Sí? ¿Vieron los chiquititos que cuando aprenden a caminar hacen esto, ¿no? Es decir, se toman de la mano de la mamá, o del papá o de otro familiar para animarse a caminar. ¿Cómo? Se dejan guiar. Se dejan guiar. Se dejan guiar. Y es así como aprendemos una de las habilidades que nos acompaña durante toda la vida. Es confiando en lo que el otro me dice que aprendo a hablar. ¿Sí? Es confiando en que cuando soy más grande y me pasa algo, hay alguien que me va a escuchar. Tiene que ver con esto. Esto lo podemos llevar a las organizaciones. Es animarse a confiar. Dejarse guiar por el otro también. Abrir los ojos, salir al encuentro. ¿Sí? Animarse a trabajar con el otro. Si vuelvo a insistir, en definitiva, formamos todos parte de la misma organización. ¿Pero de qué organización hablo? De la organización planetaria. ¿Sí? Esta mirada planetaria que yo decía hoy también es un modo de organización. Donde tenemos algo en común, vuelvo a insistir, la humanidad. Al ser personas. Es por eso que en eso podemos confiar. Es algo que nos acompaña a todos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad que lo hagamos nosotros como organizaciones? ¿Sí? Que confiemos en el otro, que vayamos al encuentro del otro, ¿sí? Que nos animemos a enredarnos un poquito, si se quiere. ¿Sí? Bien. ¿Quieren hacer alguna pregunta, algún comentario? Yo me voy a tener que retirar. ¿Cuándo es la próxima reunión? La próxima reunión va a estar, la vamos a comunicar por los tres medios que dije, en Facebook, blog y mail. Si dejo el correo, me dice bien. Sí. Ahora allá afuera, las chicas que tomaron los datos. Sí. Y ahora vamos a hablar un poquito de cuál va a ser la jornada. Porque no tengo otras personas. Sí, a las chicas que están afuera, que van todos los datos y yo te digo. A mí me quedó colgadito un poco el tema de las redes de responsabilidades. Habíamos quedado dando vueltas. Nos desviamos un poco. Sí. Esta idea. Gracias. No es menor el tema de la red de responsabilidad. Vuelvo a insistir, esa idea tiene que ver con animarse a hacer lo que otros no han querido, no han podido hacer. Hacerse responsable es hacerse cargo del otro. ¿Sí? Hacerse responsable es, en algún punto, escuchar, si quieren, el sufrimiento, el padecer del otro. Y tratar de hacer algo en relación a eso. ¿Sí? La red de responsabilidades tiene que ver con esto, vuelvo a insistir, como posicionarse como organizaciones maduras. ¿Sí? ¿Cuándo hablamos de quién es responsable? Hablamos de responsable cuando hablamos de, decimos, un niño no es responsable, un adolescente está por ahí, pero es un adulto. Cuando una organización es madura, ¿sí? Cuando tiene claro cuáles son sus objetivos y sus fines, cuando puede dejar de lado sus egoísmos, es cuando se vuelve responsable. Y una organización tiene que ser responsable, porque ser responsable también es responder por el otro. Y respetar al otro. Y es respetar al otro. ¿Sí? Y cuando digo responder por el otro es que si el otro necesita de mí, yo cumplo ahí mi función. ¿Sí? Justamente, es responder a él.
al otro, es responder por el otro. Y les decía, y vos decías esto, y es respetarlo. Es la clave, es escuchar cuál es la necesidad del otro, es respetarlo como sujeto, es respetarlo como persona, estar atento a cuáles son realmente sus necesidades. Por ahí acercarme a preguntar, bueno, pero ¿es esto lo que vos necesitas? ¿Es esto lo que yo te puedo ofrecer? Porque tal vez el otro me enseña otros modos también de lo que yo puedo ofrecer. O simplemente preguntarle si necesita algo, Exacto. de principio. Exactamente. Ahora, esto que hacemos con nuestros destinatarios también lo hacemos, vuelvo a insistir, con las organizaciones. Por eso las organizaciones son redes de responsabilidades. Porque también me acerco a las otras organizaciones a preguntar lo mismo. ¿Cómo podemos colaborar? ¿Qué puedo aportar mi organización a la organización de ustedes y la de ustedes a la nuestra? ¿Sí? Porque teníamos, insisto, un fin en común. ¿Está? Entonces, esto que vos decías, señalabas. La realidad de responsabilidades tiene que ver con esto, ¿no? Con hacerse cargo de la propia elección, de la propia decisión. Yo decido formar parte de esta organización por algo. Bueno, es sostener eso, ¿no? Es decir, no es sencillo, no es una tarea sencilla, en absoluto. Pero no es imposible, porque estoy acompañado, y podemos decir, estoy sujeto al otro. El otro que también me va a sostener. ¿Sí? Bien. No sé si quieren alguna pregunta, algún comentario. Una Sí. cosita. Yo creo firmemente, ¿no?, que la sustentabilidad en una organización en base al trabajo en red es como una de las claves. Pero más allá de la ideología o del sentimiento que como organización hay que tener, yo pienso que también tiene que estar estructurada esa organización. Porque podemos tener muchas ideas, muchas ideologías, muchos sentimientos, pero hasta que uno no lo plasma en el papel o en la estructura de la organización, no se hace carne, digamos. Y uno cuando pertenece a una organización, sí, espera calidad, pero también espera membresía, ¿no? Y gente que se incorpore. Y esa gente no va a tener la historia emocional o la historia que uno tiene dentro de la organización. Y al ya estar estructurado dentro de la organización, uno, bueno, se amolda, más allá de que después lo haga propio, al principio se amolda a esa ideología que la organización tiene. Exacto. O sea, vos te referís en relación a esto cuando alguien aparece como nuevo en la organización y vos si todavía no comparte el sentimiento de pertenencia, digamos. Claro. Eso es comprensible. No, y más allá de alguien nuevo que empieza, ¿no? O que es adepto de X situación, dentro de la misma organización. Hay organizaciones que tienen muchos años y nunca supieron trabajar en cuanto a relaciones externas o en trabajo en red. Yo, justamente porque como vivimos acá, nació con la posmodernidad, etc. Pero más allá de eso pasó bastante tiempo y evidentemente no sabemos trabajar en red. Entonces, sí, se puede tener el sentimiento, las ganas, pero también si uno no lo estructura, no es Tiene que haber sustentable. liderazgo para que haya trabajo en red, eso es lo que nos Sí. falta. O sea, no hay nadie que lidere ese trabajo en red, no puede ser espontáneo. Exacto. Esto es lo que pasa. El tema es, a ver, esto es algo que atraviesa todas las organizaciones estos que mencionan. La propuesta que yo hago viene por otro lado, es cómo me posiciono frente a eso, qué mirada yo tengo frente a esa situación. El tema es, yo simplemente lo que les quiero dejar es esto, es el cuestionamiento. Digamos, si nos preguntamos sobre quiénes somos dentro de la organización, digo, ¿qué tan en relación estoy al otro? ¿O qué tan en relación a nuestros objetivos estamos? Es decir, yo creo que una organización se animaría a abrir sus puertas cuando se haya consolidado en ese sentido. ¿Sí? Vuelvo a insistir, lo que les digo es simplemente es, si yo respondo a una estructura, ¿a cuál estructura respondo y por qué respondo a esa estructura? Por lo menos preguntármelo. Yo digo, la idea de estas jornadas es que ustedes se lleven estas preguntas a sus organizaciones. Digamos, ¿cuál es el sentido, si se quiere, de la trama de mi organización? ¿No? ¿Cuál es el sentido que tiene mi organización? También implica revisar el concepto de solidaridad, que es un concepto que está plagado de sentidos y muchas veces confundido. Me parece que eso es clave, porque uno la solidaridad muchas veces la asocia con caridad o con distinción de niveles. Esto de pisar el mismo suelo, de estar en el mismo lugar con el otro, todo hay que resignificar un montón de cosas. Es esto, es animarse a revisar. Porque a veces uno en la costumbre o en lo cotidiano sostiene cosas y a veces no sabe por qué las sostiene, por qué sostiene determinadas prácticas. Esto que vos decías, hay organizaciones que tienen años y no han podido nunca salir al encuentro del otro. ¿Pero por qué?
si el objetivo en definitiva es el mismo que otros. Claro, un ejemplo serían los clubes, que son más de competir entre ellos que de colaborar. Exacto. Sí, o porque son espacios de poder también. Claro. Entrar a competir con poder. Las organizaciones son espacios de poder. Esta es la realidad. Exactamente. El tema es para qué. El tema es el poder para qué. ¿No? El tema, la clave está en eso. Porque es cierto, ahora, si yo voy a competir, puedo competir, es una opción. Es una elección de cada Claro, organización. también se vino abajo, o sea, hubo un momento que se vino todo abajo, 80, Sí. 90, Sí, las Llega un instituciones se momento que vinieron no se todas. puede sostener, llega un momento que no se puede sostener, es lo Porque que no yo había les decía. Claro, porque cae cae por el propio peso. Por el propio peso. También tiene que ver Podemos ir a todos los ejemplos locales que pasó con todos. Sí, claro. También tiene que ver lo que uno siente como participación. Exacto. También pensar ese concepto, que es participar. Hay Es 560 estar o- organizaciones sociales en Bahía Blanca. 560. Bien. Y hay gente que no conoce ninguna. No, pero bueno, no sabemos qué calidad tiene la organización, ¿no? Pero hay 560 registradas. Algunas a lo mejor no hacen actividad, porque yo le decía a él, por ejemplo, hay personas que se llaman organización y son una. Pero la realidad es que hay 560. Quiere decir que intentos hubo. Bueno, eso es un buen trabajo para llevarse, es tratar de ir a conocer justamente estas organizaciones, porque ver qué tenemos en común con ellas, ¿no? ¿Cómo Hay podemos colaborar? formalizadas, 560 inscritos. Es todo un tema. Claro, bueno, pero, o sea, pero digo, ¿qué sabemos de ellos? Yo les preguntaría, ¿qué sabemos de ellos? ¿Qué sabemos de todas estas organizaciones? Claro, exactamente. Bien, ¿alguna cuestión más? Bueno, entonces los invito a que después se tomen un momento y se empiecen también a conocer entre ustedes, van a venir las próximas jornadas, empiecen a tejer redes entre ustedes, ¿no? Yo creo que acá la clave está en esta cuestión. Espero que haya sido de su agrado, les agradezco la participación y que hayan venido. Gracias, Damián. Le acabo de Damián, estuvo preparando todo esto por mucho tiempo, mucho esfuerzo. Yo soy difícil, la verdad difícil, y yo me entiendo lo que quiero decir, me comprendió, es muy inteligente a lo que queremos llegar, a esto de analizar al hombre actual y analizarnos a nosotros donde estamos parados hoy, y empezar a tejer redes, que no es el conocer a las 560 organizaciones. Lo que les pido es que jueguen un poco conmigo, que estoy atrás del Facebook, que estoy atrás del mail, que estoy atrás del blog, a conocerse entre ustedes, ¿sí? Llenen las entrevistas. Ahora escuchándolos veo que por ahí quieren, yo las veo todas las entrevistas y las leo. Les voy a compartir algunas. Por el libro final, con todas las entrevistas que son motivacionales, porque está bueno que uno cuente lo que siente al trabajar y se va a dar cuenta que lo que le pasa a él, le pasa a él, le pasa a él, le pasa al otro, y eso nos sirve, y te das cuenta que no estás solo. Hay organizaciones por ahí grandes, Scout, hay organizaciones muy fuertes, son católicas, pero hay organizaciones que son 5 personas, 4 o 3, y está bueno que puedan tejer redes, los que son chiquitos que puedan mamar de los grandes, todos aquellos que crean que pueden aportar al resto, ¿sí? Me lo dicen, ¿sí? Vos sabés un tema, vos sabés el otro, vos sabés el otro, bueno, con esto todos nos fortalecemos entre todos, ¿sí? Eso es tejer redes también, no es hacer solo actividades con el otro, sino compartir lo que uno sabe, porque al otro le va a servir. Acá nos acaban de ofrecer esa nota para la semana que viene sobre la sociedad italiana, estamos tejiendo redes. Eso está bueno, uno crece, tiene más, al tejer redes tiene más cosas para hacer, más recursos. Si por ahí municipalidad está muy complicado, con lo que es salones, bueno, tenemos una organización que nos da un salón, entonces yo el jueves voy a hacer una información y hay temas en los últimos que se ven en el blog, que tienen las X, pueden jugar también a decirme, me gustaría este tema, ¿sí? Las jornadas son interdisciplinarias, quiere decir que él dio su punto de vista de todos los conocimientos profundos que tiene, pero por ahí ustedes dicen, mira, queremos saber cómo generar recursos, necesito un licenciado en economía que venga a meter algunos tips, bueno, lo tenemos, sí, es uno de los importantes, o me gusta mucho lo que se dio de cómo incluir gente con capacidades distintas, de capacidades diferentes en la organización. Bueno, jueguen a escribir en el blog, yo leo todo, manden mails. El jueves, les prometo, ya
sale cuál es, va a salir en el Facebook, mail y hasta por mensaje. Otra cosa que a mí me gustaría saber, nosotros en una organización que recién empezamos, Sí. hemos hecho asambleas, tenemos que presentar balances y todo eso, pero Está. no tenemos ni idea de cómo se hace, cómo se llena un libro de acta. Bueno, Ricardo Tedeschi es una de las jornadas. Ricardo Tedeschi es el contador del shopping, entre otras cosas, él no se va a encargar de eso. Lo que hemos publicado que sabemos que algunas cosas necesitan. Hay muchísimos temas, pero el tiempo físico es poco. Esa está en una de las jornadas. Así que bueno, les agradezco mucho. Pueden ir en paz, demos gracias a Dios.